El cáncer de pulmón es uno de los tipos de cáncer más comunes a nivel mundial y es una enfermedad en la que las células pulmonares crecen descontroladamente y se malignizan, afectando el funcionamiento del órgano. Sin embargo, esta enfermedad no necesariamente produce síntomas obvios en sus etapas iniciales. Aún así, existen algunas señales tempranas que podrían indicar que esta enfermedad se está desarrollando, y es necesario conocerlas, pues todos podemos estar en riesgo. Pues, como quizás sepas, los más afectados son los fumadores. Pero, ¿sabías que al vivir con una persona que fuma, tú también corres peligro de desarrollar cáncer, aún sin fumar? Si quieres saber un poco más al respecto, entonces presta mucha atención, porque voy a enseñarte a identificar los síntomas tempranos del cáncer de pulmón, para que puedas identificarlo a tiempo. 1. Tos intensa que no cede. El primer síntoma con el que debes tener mucho cuidado es una tos molesta y persistente, que se caracteriza por permanecer durante más de un mes sin ceder, pues la tos asociada a una gripe, resfriado o simple infección viral comúnmente desaparece tras un par de semanas. Algunas señales de que una simple tos puede ser producida por cáncer de pulmón es cuando ésta se produce en ataques cada vez más frecuentes e intensos, o va acompañada de una gran cantidad de moco. 2. Cambios en la respiración. Quedarse sin aliento con facilidad podría ser una de las señales tempranas de cáncer más difíciles de detectar, pues muchos lo atribuyen a simple agotamiento. Sin embargo, es común que los tumores cancerígenos bloqueen el paso del aire a través de las vías respiratorias. Así que si te falta la respiración tras subir unos escalones o después de hacer actividades que antes no te costaban mucho esfuerzo, entonces es una buena opción visitar a tu médico tan pronto como sea posible. 3. Sibilancias. Además de alterar la forma de respirar, los tumores de la vía aérea también pueden modificar el ruido del aire al ser expulsado, por lo que si además de sentir dificultad para inhalar, emites un sonido similar a un silbido al expulsar el aire, entonces puede tratarse de cáncer de pulmón en desarrollo. 4. Voz ronca y grave. Los cambios significativos en el tono de voz también son importantes, pues si bien una gripe puede hacer que tu voz suene rasposa y más grave de lo normal, si este síntoma persiste, podría ser producido por un cáncer pulmonar. Esta modificación de la voz se produce cuando los tumores cancerígenos afectan los nervios de la laringe y las cuerdas vocales, por lo que si tu familia o amigos te dicen que tu voz suena diferente a lo normal, debes tomártelo en serio. 5. Infecciones respiratorias frecuentes. Si sientes que sufres de resfriados o enfermedades respiratorias muy seguido, o que no logras recuperarte por completo de una gripe, entonces quizás deberías visitar a tu médico, pues es una señal común del desarrollo de esta enfermedad. Y es que los tumores pulmonares, al bloquear la vía respiratoria, facilitan la aparición de enfermedades como la neumonía o la bronquitis de forma frecuente, lo que eventualmente desgasta los pulmones y altera su funcionamiento. 6. Expectoración sanguinolienta. Si bien la tos intensa es el primer signo de alarma que indica que los pulmones pueden estar enfrentando una enfermedad, también hay que prestar atención al contenido que se expulsa al toser, pues cuando la tos es producida por el cáncer, el moco expulsado puede ir acompañado de sangre y tener un color similar al óxido. Este signo se conoce como hemóptisis y suele verse junto a la tos persistente en los casos más avanzados de la enfermedad. 7. Dificultad para tragar. También conocida como disfagia, la dificultad para tragar alimentos o líquidos también puede ser signo de cáncer de pulmón, y quienes lo sufren expresan sentir que la comida permanece atascada en su camino al estómago. Se produce cuando los pulmones cancerígenos o los ganglios linfáticos inflamados de la vía respiratoria presionan el estómago, causando una desagradable sensación de ahogo fácil de identificar. 8. Dolor torácico. La tos intensa y constante que produce el cáncer de pulmón se ve comúnmente acompañada por dolor en el pecho, el cual puede extenderse a lo largo de todo el tórax, afectando la espalda y los hombros.
Este dolor es producido por nódulos linfáticos inflamados en respuesta al cáncer, o en casos más graves, por metástasis de este a todo el tórax, y por ser agudo y constante. Además, puede sentirse en todo el pecho o solo en una zona específica. 9. Disminución del apetito. Un síntoma importante de las enfermedades sistémicas graves, como el cáncer, es la pérdida de apetito, la cual empeora discretamente la condición del paciente al hacer que reduzca el consumo de nutrientes, que le dan energía al cuerpo para combatir la enfermedad. Así que si empiezas a saltarte las comidas de manera frecuente, tu organismo podría estar en más peligro del que crees. 10. Pérdida de peso. La pérdida de peso es una consecuencia directa de la disminución del apetito que produce el cáncer, y es considerada una forma de desgaste del organismo en la cual al no ingerir suficientes nutrientes, este va perdiendo grasa y músculo de forma brusca y notoria. Por lo general se dice que la pérdida de peso asociada al cáncer es aquella en la que se pierde un 10% del peso total en pocos meses y sin esfuerzo alguno. Así que vigilar tu peso cada cierto tiempo podría ser una buena opción. 11. Fatiga. La fatiga es posiblemente el síntoma más común y característico del cáncer, y se debe a que el cuerpo, al no conseguir los nutrientes que necesita de los alimentos, decide obtener la energía de sí mismo, consumiendo una gran cantidad de masa muscular, que además de reducir el peso, también produce una debilidad y fatiga tan importantes que pueden incluso impedir actividades diarias como vestirse o caminar. 12. Cambios en los dedos y uñas. También conocidos como dedos en palillo de tambor o uñas en vidrio de reloj, son modificaciones que ocurren en los dedos cuando el cáncer de pulmón se extiende, produciendo células anormales que modifican el tamaño y forma de las uñas y dedos, haciendo que estos se vean exageradamente hinchados, redondeados y bulbosos, con uñas curvas y blandas. Así que si notas estos cambios en tus manos o pies, no dudes en hacer una cita con tu médico de inmediato. 13. Dolor en los huesos. Cuando el cáncer se ha extendido a otras regiones del cuerpo, los huesos de las articulaciones de esas zonas pueden ser fácilmente afectados, por lo que si experimentas molestias en la cadera o la espalda y dolor al mover las articulaciones, podría indicar que algo grave ocurre en tu organismo. 14. Inflamación de la cara o cuello. Cuando los tumores de cáncer pulmonar hacen presión sobre la vena cava superior, pueden hacer que la sangre sea retenida en las venas, lo que traerá como consecuencia que el rostro, el cuello, los brazos y toda la mitad superior del tórax en general se hinchen y tomen un color rojo azulado que indica que la circulación está alterada. Este síntoma se desarrolla lentamente, así que se observa en casos graves. 15. Síndrome de Horner. Y finalmente tenemos al síndrome de Horner. Se conoce así el conjunto de síntomas producidos por el cáncer en la parte superior del pulmón, en el que hay alteración neurológica de una mitad del rostro y produce debilidad del párpado del ojo, disminución del tamaño de la pupila y poca transpiración en la mitad afectada, y se produce por tumores que presionan los nervios del ojo y parte del rostro. En un gran porcentaje de los casos, los pacientes con cáncer de pulmón admiten haber experimentado los síntomas mencionados anteriormente, pero no les prestaron mucha atención en su momento al pensar que se trataba de una simple infección respiratoria. Es por ello que es vital mantener una estricta vigilancia sobre la salud y reportar cualquier cambio notorio que podamos detectar en nuestro cuerpo al médico, pues el cáncer puede desarrollarse en cualquier persona. Y es que si bien quienes tienen el hábito de fumar varios cigarrillos al día tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad, incluso quienes solo están expuestos al humo del cigarro de alguien más podrían verse afectados, pues se ha comprobado que sus pulmones reciben el daño de forma bastante similar, causando un gran número de diagnósticos de cáncer pulmonar. Sin embargo, las posibilidades de recuperación total del cáncer de pulmón son bastante altas si este es diagnosticado de forma temprana. Así que al cumplir todos tus chequeos médicos anuales, seguir una dieta equilibrada y una rutina de ejercicios,
y sobre todo evitar hábitos dañinos como el tabaquismo y alcoholismo, puedes sentirte tranquilo, pues llevarás una vida larga y saludable, por muchos más años de los que piensas. Y así termina el video de hoy. Si te pareció útil, danos un like y suscríbete al canal. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te enteres de cada vez que subamos contenido nuevo e interesante para ti. Y si tienes alguna experiencia con esta enfermedad y sus síntomas, nos gustaría leerla en los comentarios. ¡Hasta el próximo video!